Tengan ustedes muy buenas tardes. Es para nosotros un gusto el poder saludarlos nuevamente desde las dependencias de Radio Universo 104.7 FM. Junto a mi amigo y hermano Robinson, estamos muy felices nuevamente de poder llegar hasta su hogar por medio de estas ondas radiales y por medio de la tecnología que hoy día también nos ha hecho, aunque a algunos es un poco adictivo todo este asuntito, pero si lo sabemos usar prudentemente, podemos sacarle provecho. No olviden escribirnos, ¿verdad? A nuestro correo electrónico, cualquier consulta, duda que usted tenga. Preguntas, saludos, si quiere mandarnos saludos. Absolutamente. Comunidad creformada@gmail.com. Comunidad creformada@gmail.com. ¿Cómo estás, Robinson? Bien, listos para partir este capítulo 10 de la Confesión de Westminster. Ha sido una semana, empezamos la semana medio complicado, pero confiando en Dios que todas las cosas van en buena dirección, porque Él está en control de todo. Y llegamos a este capítulo del llamamiento eficaz. Exactamente. Y vamos a tener, yo creo, aquí también bastante paño que cortar, porque es un tema que es importante entender y que la confesión aclara de manera contundente. Sí. Y bueno, lo queremos compartir con ustedes esta noche. Repetimos, por supuesto, que todas las opiniones vertidas en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad. Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universo. Así es. Y bueno, la confesión en el capítulo 10, el llamamiento eficaz, aclara, echa por tierra básicamente todas las ideas presentes que circulan en torno al llamado. Porque lo que ocurre es que a lo largo de los años, lo que se ha venido planteando es que finalmente los destinos eternos del ser humano descansan o recaen finalmente en la decisión del hombre. Pero la confesión de fe, que está muy bien escrita, echa por tierra eso. De tal manera que junto con compartir con ustedes ahora este tema, quisiéramos invitarlo a que usted reflexione en relación a esto y se dé el tiempo de conseguir un ejemplar, si es posible con anotaciones, con versículos bíblicos, para que pueda entender con mayor profundidad, digamos, lo que nosotros queremos plantearle en esta tarde. Porque la opinión predominante, particularmente en América Latina y en general en muchas partes del mundo, ¿no? Acá también en Nueva Zelanda lo he advertido, pero la opinión predominante es que todo lo que tiene que ver con la cuestión soteriológica, es decir, con aquella doctrina, aquel apartado de la teología que habla de la salvación, todo eso descansa y recae finalmente en la voluntad casi soberana del hombre. Sí. Pero la confesión de fe de Westminster, documento muy bien redactado, nos indica lo contrario, ¿verdad? Así es. Así que, ¿qué te parece si empezamos ya leyendo directamente desde la confesión? Para que vayamos desarrollando este tema. Si a usted le causa controversia, si usted cree que la cosa es diferente, escríbanos ahí a nuestro mail. Claro. Y pregúntenos y nosotros podemos, ya con un poco más calma a lo mejor, desde nuestros hogares, poder contestarle de una forma mucho más profunda y más precisa. Sí, voy a leer, yo diría, más de lo normal que en capítulos anteriores. ¿Ok? Capítulo 10 del llamamiento eficaz, artículo primero del capítulo 10. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espirituales salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándolas
a hacer lo que es bueno para su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por su gracia Dios les da tal disposición. Muchas veces citamos ahí que Dios propone, ¿verdad?, el querer como el hacer. Exacto. Y para ir afirmando estos puntos, ya comenzamos con una declaración que es bastante dura, es bastante sí, fuerte. Clara, fuerte, que dice que a todos aquellos quienes Dios ha predestinado para vida, y agrega, y solamente a ellos. Exacto. Esto nos trae a uno de los capítulos anteriores, a lo que hablábamos acerca del libre albedrío. Exactamente. ¿No? Y por ejemplo, la Biblia también es clara en sostener esto, es por esto que el documento tiene un respaldo también, ¿cierto?, en el registro bíblico. Y por ejemplo, el más famoso de todos, que se llama esta cadena de oro, sí, de la salvación, que está en Romanos 8:30, que dice lo siguiente, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un orden, y yo creo que la única forma de que podamos realmente entender esto es asignándole un orden, ¿no? Exacto. Bueno, ¿vamos al artículo 2 o tienes algún versículo para...? Quedémonos ahí porque sí, hay harto paño que cortar, sí, respecto de eso. Vámonos al artículo 2. Sí. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. A ver, este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios. Aquí sería bueno recordar quizás la definición de gracia, la que todo el mundo entiende, y que es básicamente el favor no merecido. Yo no merezco nada de Dios, yo soy humanidad muerta, un ser humano caído, y todo lo que tengo, digamos, en términos de nueva vida en Cristo, en términos de salvación, en términos de bendiciones, todo eso se me ha dado por gracia. Exacto. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, los versículos 44 y 45. Estas son palabras del Señor Jesús. Así que vienen directamente de la fuente, claro, a la cual hacemos bien en estar atentos y que no podemos poner en duda. Este es el Señor Jesucristo diciendo lo siguiente, dice Juan 6, 44 y 45. Ninguno, otras versiones dicen nadie, dice, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es decir, aquí no echa por tierra la idea de abre las puertas de tu corazón. Haz una decisión por Cristo. ¿Has escuchado eso? Oh, pero muchísimas veces, y no solamente ahora, digamos, en tiempos recientes, sino que desde muy pequeño yo escuchaba ese tipo de invitaciones donde a la gente se le llamaba a venir, ven, abre tu corazón, haz una decisión por Cristo. Hay uno que se canta también, ¿te acuerdas de ese? He decidido seguir a Pero hay una historia, permíteme hacer un paréntesis con esa canción, porque de acuerdo a la historia que yo conozco de esa canción, que si tú la analizas teológicamente no da, pero la historia que hay detrás es muy bonita, es de un señor en la India que fue alcanzado por era el jefe del pueblo ese, del clan, ¿verdad? Y finalmente se le pidió rechazar, ¿no?
rechazar la verdad del Señor. No recuerdo toda la historia completamente, pero el asunto es que llegó el Evangelio a ese pueblo, gente se acercó a Dios, fue alcanzada por la misericordia de Dios, y este hombre, frente a la disyuntiva de salvar su vida y la de su familia, se le pide negar a Cristo. El jefe del pueblo le pide negar a Cristo, o si no, toda su familia, y él iba a morir. Y él en respuesta dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, mataron a los hijos y él siguió en su postura, mataron a la esposa y finalmente él también fue muerto, y las palabras de este señor quedaron dando vuelta en el pueblo, en la aldea: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Con el tiempo, el jefe que ordenó la muerte de estos, ante la negativa de renunciar a su fe, también viene a conocer a Cristo. Y como en esos lugares, cuando el jefe máximo asumía una religión, en consecuencia todo el resto asumía la misma religión. Toda la aldea vino a ser cristiana después, a raíz de esta situación. Ahora, teológicamente hablando, sí, estoy de acuerdo contigo que la canción está fuera de lo que nosotros entendemos como el orden que Dios ha establecido, pero por otro lado la historia detrás es muy bonita. Sí. Y Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así es, pues, así es, más claro no puede estar. ¿Por qué no lo echo fuera? Porque es parte de aquellos que Él ha escogido para que sean parte de Él. Ahora, en el artículo 3 se pone más interesante, porque aquí choca mucho con la postura de nuestros países, que es básicamente, incluso dentro del mundo evangélico, es un resabio de las ideas católicas, apostólicas romanas respecto a aquellos que mueren en la infancia. Y aquí yo creo que habría que explicar un poquito, digamos, de qué se trata, porque el artículo 3 dice: los niños elegidos, ¿ok?, que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le agrade. De la misma manera son regeneradas y salvadas todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Recordemos que la misma Biblia dice que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Entonces se necesita de la predicación de la palabra para que los sentidos de las personas sean abiertos y aquellos que van a ser salvos finalmente sean descubiertos y alcanzados por la gracia salvadora de nuestro Señor, ¿verdad? Se necesita de ese elemento, se necesita de la predicación, mucha o poca, pero se necesita de la predicación para que los sentidos se despierten. Entonces, hay situaciones, aquí la misma confesión y la misma Biblia se indica que en donde no se da necesariamente esa particularidad, ¿no? Por eso la confesión dice: de la misma manera son regeneradas y salvadas todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Puede que exista alguna condición que no le permita a esa persona, pero puesto que somos criaturas de Dios, ¿verdad?, y tenemos alojado en nosotros esa semilla de Dios, parte de esa semilla de Dios que nos mueve hacia Él, es posible que Dios ilumine los sentidos de aquella persona. Lo mismo pasa con los niños elegidos que mueren en la infancia. Y hay un tema complejo, porque se tiende a pensar que todos los niñitos, absolutamente todos los niñitos que mueren en la infancia se van al cielo, ¿ya? ¿Y por qué es complejo pensar de esa manera? Porque eso significaría que ellos tienen una prerrogativa por el resto de los mortales. Porque de acuerdo a lo que la misma Biblia dice en el libro de Romanos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, no hay quien haga lo bueno, todos nos descarriamos, estamos legalmente hablando, nuestro estado es de muerte, ¿no? Estamos condenados. Por lo tanto, no tenemos capacidad para poder saltarnos la sentencia. Exacto. Entonces, permíteme, pensar que los niñitos que mueren en la infancia, todos sin excepción, son angelitos y que se van al cielo,
agregarles, adjuntarles una prerrogativa que la misma Biblia no les da. Entonces debemos tener cuidado que efectivamente los niños elegidos, los que están elegidos, ahora, ¿quién? No sabemos quién está elegido, porque eso descansa en el misterio de Dios, descansa en su soberanía, en su decreto. Yo solamente cumplo con la predicación de la palabra, ¿verdad? Anunciar el Evangelio puerta por puerta, en la calle, a través de algo, pero de la televisión, de la radio. Exactamente, y no sabemos quiénes son. Por eso que, mira, lo voy a leer de nuevo para que quede claridad al respecto, porque es un tema complejo, porque choca con esas ideas que tenemos, esos resabios católicos, apostólicos, romanos, que el mundo latinoamericano particularmente, incluso también el mundo filipino, trae metido y que se filtra, digamos, en nuestras creencias. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le agrade. De la misma manera son regenerados y salvados todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el misterio de su palabra. ¿Me paso al 4? Sigamos. Al artículo 4. Los que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvados. Mucho menos pueden los seres humanos que no profesan la religión cristiana ser salvos de ninguna otra manera, aunque sean tan diligentes como para moldear sus vidas de acuerdo a la luz de la naturaleza o la ley de aquella religión que profesan, y el afirmar y mantener que ellos sí pueden salvarse es muy pernicioso y debe ser detestado. Bueno, es evidente que en el mundo cristiano hay algunos que parece que son, que hablan como si fuesen, que actúan como si realmente fuesen parte del pueblo, que hacen obras de caridad como el mejor, que glorifican a Dios como nadie, que predican quizás mejor que Spurgeon, y que a pesar de tener todas esas operaciones del Espíritu Santo, no se encuentran dentro de lo elegido. Y aquí quizás tendríamos que hacer un paralelo con la parábola del sembrador, ¿no? Exacto. Hay semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. Exacto. Hay semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Pero creció y las mismas espinas terminaron ahogándola. Que cayó en piedra y creció, pero duró poquito. Las que cayeron encima, vinieron los pájaros, ¿cierto? Claro. Y se la comieron. Es decir, no todo el que está en una iglesia es cristiano. Exacto. La parábola del trigo y la cizaña nos deja también muy claro respecto de eso, que la iglesia es un grupo que está mezclado. Y la única diferencia es, como dice el Señor Jesús ahí en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Y el aporte gráfico de la parábola es básicamente este, o sea, las espigas de la cizaña son similares a las del trigo, crecen a la misma altura, tienen el mismo color. La diferencia está que cuando tú exprimes la espiga de trigo, ¿qué es lo que obtienes? Tienes un fruto que es, ¿cierto?, útil, claro, que sirve, que nutre, pero cuando tú aprietas la espiga de la cizaña está vacía. Pero son semejantes en apariencia, en color, en tamaño. Sí. Es clarísimo, es tremendo eso. Y por eso es que se tienen que cegar al mismo tiempo. Y Dios es quien lo hace, es el que dice. Exactamente. ¿Por qué? Porque Él sabe quién y quién no. Exactamente. Si cegásemos nosotros, entonces ahí cortaríamos, nos dejaríamos mono con cabeza. Claro. Si dependiera de nosotros, claro, pues tendríamos solamente la gente que nos cae bien en la iglesia. Sí. Si dependiera de nosotros. Oye, fíjate que me hiciste recordar, y esta vez no se me va a olvidar, porque la otra vez empecé a contar una historia y se me olvidó, pero ahora no se me va a olvidar. Había un joven en la población donde yo vivía que había estado encarcelado, ya por un tiempo, y salió, y muchos dentro de la cárcel, en la antigua cárcel de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, muchos que caían presos, ¿verdad?, lo primero que hacían era unirse a la iglesia para evitar tener algún inconveniente o ser abusados, o tenerlos
¿cómo le llamaban ellos? Tenían ¿Mocito? De mocito, claro, tener los de mocito y cosas por el estilo. Bueno, la cosa es que este joven salió y muy prontamente en una iglesia chiquita que había en el lugar empezó a predicar y fue notorio en la población, ¿ya? Fue notorio en la población porque predicaba con autoridad, con vehemencia, con potencia y los cultos en la iglesia comenzaron a llenarse, se empezaron a llenar y la gente iba. Entonces un amigo me dijo, vamos a ver creo que se llamaba Lucho, le decían Lucho, bueno, Luchito, vamos a ver al Lucho, pero bueno, me convenció y fuimos a ver, estaba lleno una iglesia muy grande, porque una iglesia de cerro, ¿no es cierto?, en Valparaíso, son chicas, porque la topografía del terreno no daba tanto. No permite. Entonces, y él predicó esa noche, pero fue un mensaje estremecedor, así, impresionante, la gente lloraba, maravilloso. Pero yo no noté mayor profundidad aparte, digamos, de la cosa emotiva, y quizás es un defecto mío, pero bueno. Terminó el culto, día sábado por la noche, reunión de jóvenes, y mi amigo estaba fascinado, fascinadísimo, y el resto de la gente igual. Ya, chao, nos fuimos, yo me fui a mi casa. El día siguiente en la mañana yo me voy me levanto para ir a la iglesia, ¿no? Escuela dominical, todo perfecto. Cuando voy subiendo el cerro, llegando a la parte alta antes de entrar a la calle, está Carabineros ahí. Está Carabineros y tienen acordonado todo el sector. Y había un cadáver ahí. Y era este joven que había sido apuñalado brutalmente. ¿Qué pasó? Que después de terminado el culto, los amigos de la oscuridad, ¿no es cierto?, los amigos de los ajenos, el enemigo de las almas, estaba ahí en la esquina. Lucho, ven, y lo invitaron a conversar, y entre la conversa terminó bebiendo, ¿no? Y él tenía un problema de alcoholismo que no había solucionado aparentemente, y terminó completamente emborrachado. Cuento corto, se enfrascó en una pelea y terminó muerto. Y fíjate que la confesión de fe en el artículo 4 del capítulo 10 dice: los que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo. Y esto debiera hacernos estremecer, ¿verdad? Porque debiera promover en nosotros un autoanálisis, un análisis concienzudo de nuestra relación con el Señor. Debiéramos ponernos nosotros mismos en el entredicho de pesarnos, una suerte de balanza, para ver dónde estamos. No que dudemos de la obra de Cristo, pero esto debiera hacernos pensar, meditar y acercarnos más a Dios. El Señor, el de Pablo, nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Claro. O sea, era una preocupación constante del apóstol también. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué les contesta el Señor a continuación? No los conozco. Nunca os conocí. Hacedores de maldad, dice una de las versiones. Yo me parece que en Hamilton compartí este mensaje. ¿Quién es este? Y ahí hacíamos justamente alusión a esto. Cristo sigue siendo el gran desconocido en las iglesias postmodernas. Mira, fíjate que yo recientemente vi una entrevista a este gran predicador John MacArthur. A todo esto, supiste que esta semana falleció Jimmy Swaggart. Sí. Bueno, están en la antípoda, Jimmy Swaggart y John MacArthur. Sí. Uno por allá y uno por acá. Y John MacArthur, en una entrevista que le hacen, él dice que cuando termina el seminario, cuando termina de estudiar todo lo que tiene que estudiar, y en los más de 40 o 50 años de ministerio que tiene, él dijo que él estaba entrenado para muchas cosas que lo prepararon en el seminario, pero nunca pensó que tenía que hablarle de Cristo a la propia gente de la iglesia, porque existe tal desconocimiento respecto a la persona de Jesús en la iglesia que él quedó realmente impresionado
y nunca imaginó que gran parte de su ministerio estaría enfocado a explicarle a la iglesia quién es Jesús. Es tremendo eso. Reitero, no todo el que va a una iglesia es cristiano y no todo el que me dice Señor, Señor. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y yo creo que la diferencia está ahí, en conocer realmente a Cristo y que realmente Cristo te conozca a ti. Eso es lo más importante. Claro. Por ejemplo, primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo, o sea, a Cristo, Sí. tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ves? Así de tajante, Claro, sí. así de extremadamente crudo y real. Claro. Oye, mira, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu, de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espirituales salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por su gracia Dios les da tal disposición. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. Mira, tú delante mencionaste la cadena de oro, ¿verdad? Bueno, en teología, ese apartado que se habla de la soteriología, también hay una parte que tiene que ver con el orden de salvación o el ordo salutis. ¿Ya? Y en estas secciones de la confesión nos enseña, primero, quiénes son los que son llamados eficazmente. Segundo, cuándo son llamados. 3, los medios por los cuales son llamados. 4, de qué condición moral y espiritual son llamados. 5, a qué condición moral y espiritual son llamados. 6, de qué forma son llamados eficazmente. Y 7, que este llamamiento es totalmente de Dios. Y aquí es donde entramos, digamos, a tratar de explicar lo que es el orden de salvación o el ordo salutis, como se le llama. En primer lugar, está el ofrecimiento libre de la salvación en el Evangelio, ¿ya? El llamamiento general de Dios. Para todos, ¿ya? Luego tenemos la regeneración, la obra creadora de Dios en la cual hace que los escogidos sean nuevas criaturas de corazón. 3. La conversión, ¿ya? El ejercitar de ese nuevo corazón al responder el Evangelio con arrepentimiento y fe. La justificación es el acto judicial de Dios sobre el arrepentimiento y la fe, por medio del cual Él declara y constituye a sus escogidos como justos o santos. La adopción, ¿verdad? Esa figura del olivo, del injertado. Olivo. Exactamente, o sea, muy de la bonito. rama injertada en el olivo. Exactamente. La adopción, el acto de Dios en el cual los admite a los derechos y privilegios de los hijos de Dios. La santificación, la obra del Espíritu de Dios por medio de la cual los escogidos son hechos capaces de perseverar en la fe hacia una mayor conformidad a la voluntad de Dios. Y por último, la glorificación, que es el estado que nosotros aspiramos, por medio de la cual en la resurrección del cuerpo, el creyente por fin es para siempre hecho perfecto en Cristo, tanto en el cuerpo como en el alma. Es decir, primero tenemos el ofrecimiento libre de la salvación, o sea, el llamamiento general de Dios. La predicación del Evangelio. Claro, tenemos la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Eso es lo que más o menos el ordo salutis. Sí, o la cadena de oro que mencionaste tú. De la cual Pablo nos habla ahí en Romanos. Lo que dice la confesión también echa por tierra otra teoría que era bastante también aceptada últimamente, y era el hecho de que Dios escogía basándose en lo que Él
veía, al mirar a través de las edades, ¿cierto? Como que anticipaba. Claro, pero lo que él hacía es salvar de acuerdo a lo que él veía en la respuesta humana. O sea, si Dios veía que alguien podía tener fe, entonces a ese salvaba. ¿Me fijas? Pero luego ya no era Claro. la salvación resorte o asunto de Dios. O asunto de Dios, por supuesto. Por eso ¿cómo se llama? Estalla la controversia también. Porque si fuese así, si Dios escogiese o predestinase de esa forma, entonces ya no sería por gracia, sino sería por obras. Claro. Porque estaba mirando a aquel a través de los siglos, de los tiempos, que iba a creer, que iba a aportar algo para La salvación. para ser escogido. Uh-huh. Entonces, y eso aún se cree muchas veces en iglesias modernas. Hay iglesias modernas que todavía creen eso. Y no, la Biblia indica claramente que la salvación es del Señor. O sea, es monérgica. Claro, claro. Es uno trabajando. Pero el ofrecimiento que Dios hace de la salvación, en este caso el llamado, es general. Es general, para todos. Porque de todas maneras tiene que hacerse justicia. O sea, la gente tiene que escuchar de alguna manera el Evangelio, ¿verdad? Y como naturaleza caída muy difícilmente podrá acercarse voluntariamente a Dios. Por eso que el llamado es general, pero luego ya entramos a lo que es la regeneración misma. Y la regeneración es que esta figura que la encuentro tan bonita, que es que cuando Dios te regenera, lo que Él cambia en ti, dije, mira, me parezco al jugador de fútbol ese, Murci Roja, de Chile. Cuando le preguntan, ¿acuerdas cuando le preguntan? Estaba jugando y le preguntaron que cómo consideraba que jugaba el equipo, en un comercial. Y él dijo, yo pienso que el equipo juega bien conmigo y sinmigo. Las cosas que podría escribir un libro yo, las cosas. La regeneración tiene que ver con aquella obra que es imperceptible a la percepción humana y que se relaciona con el cambio de los principios regentes. ¿Ya? Lo que explica Pablo tan claramente ahí en Efesios 2, a mí me encanta ese versículo, ese capítulo y ese versículo. Que describe perfectamente. Dice así Pablo, dice versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, la regeneración no es solo el acto que tiene que ver con el cambio de los principios regentes, la regencia moral, sino que tiene que ver con la acción creadora de Dios, con el nuevo nacimiento, como aquella conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y de eso se trata la regeneración. Por esa razón, que con esta nueva naturaleza uno volitivamente busca a Dios. Y ahí hay otro punto interesante que anotar también. Cuando esto ocurre, cuando ocurre la regeneración, el Espíritu Santo viene a morar en esta nueva criatura, y con el Espíritu vienen también, ¿qué cosa? Vienen los frutos del Espíritu. Uh-huh. Y entre esos frutos está, ¿qué cosa? El buscar a Dios, el hacer el bien. La fe. Porque la fe es un fruto del Espíritu. Y a través de esa fe es que nosotros podemos entonces creer a las verdades del Evangelio. Claro. Aquí es donde estructuramos esta famosa frase, ¿cierto?, que dice que la regeneración precede a la fe. Exactamente. Y bueno, y la regeneración nos lleva necesariamente, porque dijimos que la regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento, con el cambio. O sea, ahora vamos a lo que es la conversión, y la conversión no es más ni menos. Y aquí hay una confusión también que sería bueno poder aclarar, pero la conversión no es más ni menos que es el ejercicio de ese nuevo corazón
que responde al Evangelio y entonces comienza a vivir conforme a esta nueva naturaleza que le ha sido vuelta, digamos, o implantada al corazón humano. Eso es la conversión. Por eso que... y la conversión, por supuesto, es visible, es exactamente. Externa. No es como la regeneración, que es imperceptible a los sentidos humanos. Uh-huh. No, pues aquí uno evidencia por medio de los frutos, ¿verdad? Exacto. Que es una nueva persona. Y se nota cuando una persona realmente está con todo el amor de Dios y quiere servir a Dios en el corazón, se nota. Pero entender que, si bien es cierto, nosotros para poder entender esto le damos un orden, como lo que le llamamos el orden de salvación o el ordo salutis o la cadena de oro, es un proceso que pasa, yo diría, muy interesante porque le damos un orden para entenderlo. Pero la verdad es que ocurre milagrosamente en un contexto integral, ¿no? Se da de forma integral y pasan todas estas cosas. Y hay también una cosa interesante que podemos hacer notar, y es el hecho de que el cristiano, la nueva criatura, solo tiene conciencia de esto al tiempo, muchos años después. Exactamente. Cuando en retrospectiva comienza a mirar ciertas cosas que ocurrieron en su vida. Y obviamente llega al convencimiento de que eso que ocurrió era imposible que hubiese pasado si Dios no hubiese intervenido. Claro. Bueno, y aquí nos saltamos, digamos, de la regeneración, la conversión, a la justificación. Que es muy interesante porque es un término como legal, ¿no? La justificación es el acto divino que nos declara justos. Es el acto judicial de Dios sobre, ¿no es cierto?, el arrepentimiento y la fe por medio de la cual Él nos declara justos. Y eso es súper interesante porque... y amigos de Él, por lo que veíamos el otro día, el viernes pasado, en donde hablábamos de la obra de Cristo, la reconciliación, que antes éramos enemigos, pero ahora hemos vuelto a ser amigos gracias a esta obra de Cristo. Y al mediar la justificación, ese acto divino, ¿verdad?, de Dios, ese acto judicial que finalmente nos declara justos, porque dice que somos justos. Y que tiene unas consecuencias increíbles. Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. O sea, se acabó esta guerra con nuestro Creador. Hemos hecho la paz y por lo tanto estamos en un estado de gracia, el cual nos permite allegarnos a Él nuevamente, acercarnos confiadamente, como dice el autor de Hebreos. Es una tremenda cosa el hecho de que se nos impute una justicia ajena. Exactamente, porque se nos imputa, la verdad, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y fíjate que luego que se da este proceso de justificación, este asunto de la justificación, piensa tú que estamos en la corte de Dios, estamos aquí en el tribunal de Dios, en donde se declara, hay un veredicto, y el veredicto dice que somos justos. Pues la justificación es el acto judicial de Dios, ¿verdad?, por medio del cual se nos declara justo. Y el veredicto es que somos justos ante Dios, hemos recuperado la paz, hemos vuelto a ser amigos con Dios, hemos sido reconciliados, como vimos el viernes pasado, y ahora viene una parte maravillosa que es la adopción. Eso significa que es aquel acto de Dios por medio del cual Él nos admite como su pueblo, como sus hijos, con todos los privilegios de un hijo, pero también con todas las responsabilidades y derechos que esta adopción conlleva. ¿Ah? ¿Qué te parece? Eso es tremendo. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, la criatura culpable, o sea, la que estaba condenada a muerte, ¿cierto?, no solo es, ¿cierto?, quitada de la death row, de la condena. Pablo dice que pasamos de muerte a vida, sino que más encima somos declarados justos ante Dios. Y por eso que cuando ya no pesa condena sobre nosotros. Entonces, por eso cuando Cristo nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo amado en nosotros.
que nos ha imputado su justicia perfecta, y entonces nos hace aceptos de nuevo para estar de pie delante de Dios. Sí, aceptos en el amado. En el amado, como dice. Oye, y ahora somos hijos. Y ese es lo... Y eso es importante porque en el cristianismo no existen los compadres, no existen los primos. Y uno tiene nietos. Y no hay nietos tampoco, ni primos ni segundo ni tercer grado. No, acá ahora somos hijos de Dios. Por esa razón nosotros nos llamamos hermanos dentro de las iglesias, porque hemos sido adoptados, hemos venido a ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, con todos los derechos, privilegios y responsabilidades que esto conlleva. Y ahora, ¿qué nos queda como hijos? Que es básicamente portarnos como hijos, y es lo que llamamos en el orden de salvación la santificación. Y aquí hay otro error muy común, ¿no? Que la gente cree que, porque la Biblia te dice a los santos que están en Galacia, a los santos que están en la Odisea, a los santos, entonces te dice yo soy santo y ya soy santo forever, ¿va? Pero no, estamos en un proceso, es cierto, somos santos técnicamente hablando, pero por otro lado estamos en un proceso de santificación. Y eso significa que tenemos que, como hijos de Dios que hemos sido adoptados, entrar en este proceso y evidenciar que estamos en este proceso por medio de nuestros ejercicios espirituales. ¿Cuáles? La oración, ¿no es cierto? La prédica de la palabra de Dios, la meditación, el participar de una iglesia, ¿verdad? Asistir a los cultos como corresponde. Y la santificación, en definitiva, que conlleva todo esto en la obra del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Por medio del cual los escogidos somos hechos capaces de perseverar en la fe, ¿ya? Porque sin la ayuda de Dios tenemos todo esto, ¿no es cierto? Hemos sido llamados, hemos sido regenerados, hemos sido convertidos, nos justificó, nos adoptó, y ahora que estamos en el proceso de santificación necesitamos toda esa ayuda, la ayuda que más posible, para poder perseverar en la fe hacia una mayor conformidad a la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas que la misma Biblia dice no os conforméis a este siglo? Es decir, no tomen la forma, y a mí me gusta mucho la versión King James en inglés, que dice don't fashion it. O sea, no andes a la moda del mundo. Me gusta mucho esa. Y es la King James, porque podría haber sido una versión más moderna, pero no es la King James. Entonces estamos en este proceso de santificación que no hemos terminado. No. Y vamos a terminar el día que cerremos los ojos a este mundo. Sí, exactamente. Y también aclarar también, por supuesto, que ahí hay una cuestión que tiene que ver con los lenguajes que se usan. Básicamente la palabra santo, en su etimología, y esto lo explicábamos en la clase que tenemos los días viernes también, que significa apartado, simplemente eso. Los santos son apartados, en este caso los cristianos, los hijos de Dios, son apartados del mundo para servir a Dios. Es eso. No quiere decir que andemos con alita y con una aureola y andemos volando por ahí y seamos todos muy buenos, no. El proceso de la santificación o el apartarse del mundo es un proceso paulatino que va a ocurrir en el tiempo. Lo explica Pablo también cuando expone esta lucha que él tiene entre sus miembros y su espíritu. Dice, lo que no tengo que hacer, eso hago, y lo que tengo que hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy en esta pelea. Y esa es la realidad de todos los hijos de Dios. Y podemos decir que la santificación es también un mandato, una orden. ¿Ya? Asimismo, como la Biblia dice, orad sin cesar. Dice, sed santos, porque yo soy santo. Pero ahí estamos al debe. Si hacemos un mea culpa, estamos al debe. Porque de repente faltamos a la disciplina y no tenemos. Debiéramos tener. Mira, a ver, Martín Lutero dijo en una oportunidad: tengo tantas cosas que hacer que si no oro 4 horas no las voy a poder hacer. Imagínate, 1 hora, media hora y ya se está dando de cabezazos, pues. Es decir, hay que invertir tiempo en este proceso de santificación. No significa esto que yo voy a ser más salvo o menos salvo, porque eso no depende de mí. Significa que yo preciso ejercitar, hacer estas tareas espirituales, ¿verdad? Y la santificación, ¿verdad?, nos ayuda a perseverar en la fe.
Exacto. ¿Ya? En el ejercicio de la fe. Exactamente. ¿Qué es lo que uno espera cuando los hijos crecen y tú ves que los hijos de pronto están alejados del evangelio y uno espera que la semilla que uno plantó cuando yo era niñito finalmente lleve fruto en ellos y ellos vengan a hacer ejercicio de la fe que una vez fue depositada en ellos, ¿verdad? Y finalmente lleguen a ser contados dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, la última parte de lo que es la orden de salvación es la glorificación, que es ya al final, ¿no? En donde nosotros, la resurrección del cuerpo, el creyente finalmente va a tener un cuerpo nuevo, va a vivir en una tierra nueva, en un cielo nuevo, ¿verdad? Pero todavía no llegamos ahí. Que eso es ya del otro lado de la eternidad. Claro. No de este lado. Exactamente. Muy interesante, muy interesante. Oye, mira, en el artículo 3 que leímos, dice lo siguiente: los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados, salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le agrade. De la misma forma, son regeneradas y salvadas todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿Qué aprendemos aquí en esta parte de la confesión? Que hay algunos seres humanos que son incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra, que tales pueden ser escogidos y que en tales casos el Espíritu obra cuando, dónde y cómo le complazca. Soberanía. Exactamente, soberanía de Dios. Y ahí uno nada tiene que hacer, pues, porque uno finalmente no sabe quién es quién. ¿Ya? El ladrón de la cruz, por ejemplo. Oye, exactamente. Pues. Exactamente. Sí. Ese es un ejemplo más que claro. Tremendo. Sí. Y bueno, hay, como decíamos al principio, muchos años que cortar respecto a este. Exactamente. Pero mira, déjame leerte el siguiente párrafo, que es muy interesante, más de una línea en realidad. Sí. Salvo en casos como este, la regeneración toma lugar en conexión con el uso de los medios de gracia que Dios mismo ha designado, ¿ya? Sin embargo, hay algunos que son incapaces de entender la palabra del Espíritu, no solo por razones de incapacidad espiritual, sino también por la incapacidad de su naturaleza. La razón es que al morir en la infancia o al tener alguna deficiencia mental no podrían entender el Evangelio, aunque fueran regenerados. Se debe admitir, por supuesto, que la información dada por las Escrituras con respecto a la salvación en estos casos es mínima en comparación con la que se provee en muchos otros temas. Cristo afirmó que niños pequeños e incluso los mismos pequeños infantes son miembros del reino, en Lucas 18. 15 y 16 y otros pasajes. Y David parece expresar el punto de vista que los infantes que mueren en ese estado pueden ser salvos. No dice que son, sino que dice pueden ser salvos. Pero más allá de estas pocas afirmaciones y de las buenas y necesarias inferencias que se pueden extraer de las Escrituras, existe una limitación estricta sobre lo que podemos legítimamente decir en este asunto. Es importante notar entonces que la formulación original de la Confesión de Fe de Westminster sí cumple cuidadosamente esta limitación. Solo dice: los niños elegidos que mueren en la infancia, sin intentar especular acerca de cuán muchos o cuán pocos de estos infantes puedan haber. Y lo mismo se puede decir de todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Fíjate que esto me hizo recordar mi tiempo cuando yo trabajaba voluntariamente con niños con discapacidad, niños y adolescentes con discapacidad física y mental. Y era un desafío poder explicarles el Evangelio a estos niños, un desafío súper grande. De manera que uno tenía que extremar recursos en el sentido de ser muy creativo para poder hablarles a ellos. Y una de las cuestiones que me llamó la atención es que en algunos casos, cuando el niño te decía, en su limitación a veces mental y física, te decía: bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué tengo estos problemas? Entonces yo les decía: mira, fíjate que yo no tengo todas las respuestas, pero te puedo asegurar que
en el cielo, si Dios te perdona tus pecados, en el cielo no vas a necesitar ni la silla de ruedas, ni las muletas, ni todos los remedios que tomas. En el cielo tu espina dorsal va a estar derechita. Y fíjate que eso, ¡pum!, les abría la curiosidad, el apetito por saber. Y podíamos decir que algunos de esos niños con esa limitación llegaban incluso a, por gracia de Dios, a conocer a Dios y experimentar el perdón de sus pecados y la salvación. Ahora, como dice la misma confesión, la información respecto a este tema es limitada, pero sí hay una ventana de esperanza para aquellos, como la misma confesión dice, para aquellos niños que tienen algún tipo de limitación mental o que mueren en la infancia producto de una enfermedad, ¿no es cierto? O que incluso son abortados. Yo no sé hasta dónde podemos llegar en ese tema, pero sí hay una ventana de esperanza, que no es lo mismo que la generalización extrema que hace el mundo católico apostólico romano en América del Sur en relación a este tema, porque los tira a todos para el cielo. Bien. ¿Ya? Bueno, hay... porque respecto a este tema también hay controversia, porque la gente justamente pregunta muchas veces, sí, bueno, ¿por qué este niño con esta o tal particular enfermedad, y algunas enfermedades tan terribles que sufren? Sí. Y bueno, fíjate que en la Biblia, ahí en el libro de Éxodo, Dios le aclara a Moisés este asunto. Cuando Moisés está poniendo excusas en este momento, que está en esta conversación con Dios antes de que Dios lo comisione para ir a sacar al pueblo de Israel, y entonces Moisés está poniendo excusas, está poniendo obstáculos, ¿cierto? Está diciendo, pero es que ¿cómo me van a tomar en cuenta a mí? Si, imagínate, no hablo bien, soy medio tartamudo, no sé, poniendo excusas. Fíjate lo que le responde el Señor, dice: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿O quién hizo al ciego? ¿O al mudo? ¿Acaso no soy yo? Sí. Eso a mí me partió la cabeza la primera vez que leí esos versículos con Sí. algo de entendimiento. Y claro, por la voluntad de Dios ocurre todo. Exactamente. Y no podemos discutir con Dios respecto a eso. O lo otro que te plantean, es que si Dios es tan bueno y si es real, ¿por qué hay tanta guerra? Mira ahí en Ruanda cómo se están matando, mira en los rusos. Es que si no existiera Dios, ninguno estaría aquí. No estaríamos ninguno aquí, pues. La gente no considera la otra parte, ¿no? Cuando se trata de tirar un poquito de mala onda, digámoslo de esa manera, o un poquito de basura a la existencia de Dios, no considera lo otro. Y tenemos que considerarlo. En relación a lo que decíamos de los niños, podemos afirmar que hay infantes elegidos que mueren en su infancia. También podemos afirmar que los creyentes tienen razón para esperar que sus infantes que mueren en infancia son elegidos. No sé si tienen sería bueno que leyeras todo eso en Lucas, en Hechos y en... A ver, Lucas. Déjame terminar que sus infantes... Lo voy a leer de nuevo. Podemos afirmar que hay infantes elegidos que mueren en su infancia. También podemos afirmar que los creyentes tienen razón para esperar que sus infantes que mueren en infancia son elegidos. No podemos ir más allá de esto. Es legítimo tener esperanzas, pero no legítimo demandarlas. Exacto. Lucas 18 que tú citaste, los versículos 15 y 16 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Exactamente, pero no les está asignando una prerrogativa por sobre nosotros. ¿No? Ya. No. Y en Hechos, ¿cuál es el otro que tiene? 2:38 y 39 parece. Hechos 2:38, 39. Tengo uno diferente aquí. Pero vamos a ver. Hechos 2:39. Sí, 2. Dice: porque para vosotros, dice, es la promesa
y para vuestros hijos. Ujú. Dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mire, perfecto. Vuelvo a leer lo que. Porque esto da esperanza a mucha gente que se hace esas preguntas, ¿verdad? Pero como dice aquí, no podemos demandar. O sea, es legítimo tener esperanza, pero no es legítimo demandarla, ¿me entiendes? Podemos afirmar que hay infantes elegidos que mueren en su infancia. También podemos afirmar que los creyentes tienen razón, es decir, los elegidos, tienen razón para esperar que sus infantes que mueren en infancia son elegidos. No podemos ir más allá de esto. Es legítimo tener esperanza, pero no es legítimo demandarla. Bueno, me parece excelente eso. Vamos al artículo 4. Los que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del Espíritu, que es lo que conversábamos con la historia que te conté de este cabrón que predicó y que apareció muerto, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvados. Mucho menos pueden los seres humanos que no profesan la religión cristiana ser salvos de ninguna otra manera, aunque sean tan diligentes como para moldear sus vidas de acuerdo a la luz de la naturaleza o a la ley de aquella religión que profesan. Y el afirmar y mantener que ellos sí pueden salvarse es muy pernicioso y debe ser detestado, es decir, que por sus propios méritos, ¿verdad? En esta sección la confesión nos enseña que los que no son elegidos no serán salvos. Exacto. Porque no van a venir a Cristo. Aunque puedan escuchar la palabra y estar poderosamente afectados por poderes sobrenaturales, y que la luz de la naturaleza no provee ninguna base para la fe salvadora en los que no han sido tocados por el Evangelio, razón por la cual están sin Dios y sin esperanza. Entonces, yo creo que eso está claro, ¿no? Muchos finalmente son llamados, su llamado general, ¿verdad? Y pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Mateo 22:14. Sí. Y eso no vuelve a Dios injusto. Muy por el contrario, lo vuelve más justo aún, porque de un grupo de muertos resucitó a algunos, pues, que no merecían estar o ser resucitados. No. Exacto. Ahí hablamos de la prerrogativa divina, ¿cierto? Del ejercicio de su voluntad perfecta, claro, y de su soberanía sobre sus criaturas. Exactamente. Queridos amigos, estamos llegando al término de nuestro programa. Agradecemos a nuestro director Juan Carlos por el espacio que nos permite o nos brinda para poder estar acá. Si quiere escribirnos, comunidadcreformada@gmail.com. Espero que este programa haya sido de bendición. Escríbanos si tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo estaba tan entretenido el programa, lo encontré muy bueno. Me tomé todo el vaso del agua y el director nunca me trajo el otro vaso de agua. Ahora vamos a ir a tomar agua. Ahora vamos a ir a tomar agua. Así que, queridos amigos, que estén muy bien. Un gusto estar con ustedes a través de las ondas radiales y de este programa. Que Dios les bendiga. ¿Algo más que agregar, estimado Robinson? No, esperamos, por supuesto, recibir sus comentarios, sus inquietudes ahí en nuestro correo. Y nosotros con mucha disposición les vamos a responder, sí. Nos vamos a comunicar con ustedes, y no nos queda otra cosa que desearles que estén muy bien, muchas bendiciones, y será hasta otra oportunidad. Y estamos trabajando en un sitio web, que me ha tomado tiempo, pero estamos trabajando en un sitio web, porque tenemos un sitio en Google, pero no es web, no es una página web, es un sitio, así que ya tendrán buenas noticias. Y bueno, nos juntamos los días viernes. ¿Quieres saber dónde nos juntamos los días viernes para estudiar la palabra? Escríbanos acá. Que Dios les bendiga. Buenas noches.